El grafeno es un material que ha despertado un gran interés porque es uno de los pocos materiales bidimensionales que se pueden producir o sintetizar, y aparte aúna en sí mismo un montón de propiedades físicas que no se encuentran todas juntas en otros materiales. Las propiedades específicas del grafeno hoy por hoy no se conoce en ningún material que reúna todo. Hay dos tipos de materiales bidimensionales que se cree que también tienen características parecidas, pero todas las que tiene el grafeno hoy día ahora mismo no se conoce en ningún material. Para empezar a trabajar en grafeno no hace falta tener tanta inversión. Entonces yo creo que junto con las propiedades tan espectaculares que tiene, si suma además que es un material en que es asequible, a partir de metano, a partir de grafito, que son materiales asequibles, uno puede obtener grafeno y a partir de ahí desarrollar toda una línea de investigación, pues eso lo hace muy atractivo. Desde que en 2004 Andrei Geim y Konstantin Novoselov lograron sintetizar por primera vez el grafeno, lo que años después les valió el premio Nobel, han sido muchas las voces que han alabado sus virtudes y sus infinitas posibilidades y campos de aplicación, llegando a calificarlo como el material del futuro. No obstante, aunque se trata de un material excepcional, aún son muchos los escollos que hay que salvar para cumplir las expectativas depositadas en él, muchas de las cuales parecen más asociadas al campo de la ciencia ficción que al de una realidad posible. Hoy en Tesis nos acercaremos al mundo de este singular material y al novedoso laboratorio de grafeno del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada. El grafeno es un material compuesto por una monocapa de átomos de carbono, y es un material que tiene unas propiedades tanto eléctricas como mecánicas muy buenas y que tiene potencialmente para aplicaciones, un campo de aplicaciones muy grande. El grafeno es un material de los conocidos en la naturaleza. Es un material que es muy transparente, como he dicho antes, muy buen conductor eléctrico, mejor conductor eléctrico que cualquier de los metales que conocemos, muy buen conductor de calor, térmico también. Es un material que es muy duro, 200 veces más duro que el acero, y es un material que además, al ser tan delgado, es un material que es muy ligero y muy flexible. Tenemos el carbón, tenemos el diamante y tenemos el grafito. Esas son las formas en las que más usualmente aparece el carbono. En el caso del grafeno, el grafito está formado por capas, una superposición de capas monoatómicas bidimensionales de grafeno. El grafeno es simplemente una de esas capas constituyentes del grafito. El grafeno era un material conocido, al menos desde el punto de vista teórico. Lo que pasó es que no se había aislado, no se había conseguido obtener en un laboratorio hasta que los dos premios Nobel, Geim y Novoselov, consiguieron, utilizando lo que llamaban el método Scott, utilizando un trozo de cinta que se utiliza para el fiso, ¿no? Intentando múltiples veces, pegando y despegando sobre un trozo de grafito, consiguieron aislar una de esas capas que constituyen al grafito. Inaugurado a principios de este año, el laboratorio de grafeno del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada cuenta con una inversión de más de 500.000 euros que le permitirán fabricar grafeno en sus distintas formas y variedades e investigar el en apariencia insondable campo de aplicaciones que se le atribuyen a este particular material. Hay diferentes formas de obtener grafeno. Nosotros hemos implementado, de esas 4 o 5 formas que hay, hemos implementado 2 formas de obtener grafeno a partir de grafito, utilizando óxido de grafito, óxido de grafeno y reducción de óxido de grafeno para obtener grafeno. Ese es uno de los métodos que utilizamos, y otro método que utilizamos es el crecimiento de películas de grafeno mediante deposición química en fase de vapor. Utilizamos metano como fuente de carbono y sobre unos catalizadores que son películas metálicas, generalmente cobre, unos foil, unas películas de cobre muy delgadas, y trabajando a muy alta temperatura en un horno de vacío conseguimos obtener una película de grafeno sobre él. Esa es la primera etapa. Las primeras líneas de investigación del laboratorio están centradas en la optimización del crecimiento de grafeno, bien por el método de deposición química en fase de vapor, bien por la oxidación la reducción del óxido de grafeno. La idea ahí es intentar obtener, como decía antes, películas de mayores dimensiones y mejorando la calidad. En función del proceso de fabricación, los grafenos son más puros o menos puros, es decir, los procesos de fabricación se inducen
o defectos o hay impurezas que hacen que no sea tan puro. Y también es muy importante el tamaño de los cristales que se forman, porque todas estas propiedades del grafeno son muy importantes, que cuanto más grande sea el cristal, mejores son esas propiedades desde el punto de vista, pues, por ejemplo, mecánico o eléctrico, porque el hecho de que estén formados por muchos microcristales hace que en la unión entre los cristales se vayan perdiendo características. Entonces, en función del proceso de fabricación, se producen cristales más grandes o más pequeños y eso hace que el material pueda ser de mayor o menor calidad. Otra de las líneas que tenemos es el estudio de la caracterización de ese grafeno. Y una vez que uno fabrica un producto, tiene que comprobar y tiene que demostrar y tiene que certificar que la calidad de ese producto. La otra de las líneas que nosotros estamos desarrollando es el desarrollo de técnicas de caracterización bien directa, bien indirecta, de las propiedades del grafeno que se obtiene. Particularmente en la parte en la que yo estoy, yo me dedico a la caracterización estructural de materiales. Entonces, básicamente, lo que hacemos, utilizamos este instrumento que tenemos aquí, que es un microscopio de fuerza atómica, que tiene una gran cantidad de aplicaciones, y lo que se utiliza principalmente es para caracterizar las superficies de los materiales. Entonces, para el caso del grafeno y de otros materiales bidimensionales es muy interesante porque al ser bidimensionales lo que nos interesa básicamente son sus características superficiales, cómo es su superficie. Entonces, en esta parte del laboratorio pues, podemos estudiar sus propiedades tanto eléctricas como mecánicas y también de topografía, incluso sus propiedades con respecto a reflexión de onda electromagnética y similar, con lo cual podemos hacer una caracterización bastante completa de los materiales de diferentes puntos de vista. La finalidad de esta caracterización desde tantos puntos de vista, en primer lugar, saber cuáles son las capacidades reales de cada uno de estos materiales, luego cuáles son las diferencias en los diferentes procesos de fabricación, como ya habéis visto abajo, que se pueden fabricar de distintas formas, qué procesos de fabricación son mejores para qué aplicaciones. El campo de aplicaciones del grafeno es muy amplio, potencialmente son muchas las aplicaciones que puede tener debido a que conjuga en un mismo material unas características muy buenas en tema de conductividad eléctrica, conductividad térmica, dureza, transparencia, etcétera. Hoy en día se están manejando muchas aplicaciones en unos campos muy grandes, que van pues, desde aplicaciones puramente electrónicas, es decir, desarrollar circuitos, al ser un material muy flexible y conductor, pues desarrollar estructuras o desarrollar circuitos flexibles, lo que llamamos los wearables, por ejemplo. Al ser un material muy conductor y muy duro, pues también hay aplicaciones para el tema de ingeniería de transporte, ingeniería civil. Al ser un material muy compatible con la vida, biocompatible, pues también se hablan de poder utilizarla para sensores, biosensores, aplicaciones en el campo de detección de virus, detección de células, etc. Hay algunas aplicaciones en el grafeno que ya hoy están en el mercado. Se habla, por ejemplo, de raquetas de pádel que incorporan grafeno, se hablan de pintura, hay empresas que están comercializando pinturas que contienen grafeno por el tema de la conducción térmica, aprovechando la conducción eléctrica. Y hay otro tipo de aplicaciones que están en estado muy larvario. En el campo energético, concretamente en el campo fotovoltaico, podría utilizarse para mejorar la eficiencia de las placas solares, porque uno de los dos electrodos tiene que ser transparente y buen conductor. Eso es un papel que el grafeno podría, en teoría, cumplir. Y luego hay otros campos, los que quizás nos quedan un poco más lejos del mundo de la biología, donde el grafeno o variantes de grafeno funcionalizadas se han mostrado como buenos transductores de información biológica, es decir, convertir una señal biológica en una señal eléctrica que sea interpretable. Wearables son, digamos, un conjunto de tecnologías diversas que no solamente abarcan a la electrónica, pero que se fundamentan sobre todo en la electrónica para que, digamos, interactúen con la persona de forma totalmente transparente. Uno las pueda llevar encima sin que sea un elemento externo a la propia persona. El grafeno está postulado como un buen candidato para ese tipo de tecnología wearable, porque al ser un buen conductor de la electricidad, al ser muy tenaz, muy resistente y al ser transparente, supera
en principio, en expectativa a otros materiales que se pueden estar utilizando actualmente. Hay un problema también con el grafeno, es que ¿cómo se obtiene grafeno? El grafeno, aunque se puede obtener, como decíamos antes, a partir de grafito de una forma medianamente directa, el trozo de grafeno, digamos, la película de grafeno que se obtiene es muy pequeña, de muy buena calidad, pero muy pequeña, de micras de dimensión. Necesitamos grafeno para ese tipo de aplicaciones que estábamos mencionando antes, grafeno en cantidades o en dimensiones mucho más grandes. No es tan directo, no es tan sencillo obtener grafeno de buena calidad. Digamos que la calidad hoy en día está reñida con el tamaño. Cuanto más grande es la muestra de grafeno que obtenemos, en principio peor es la calidad del mismo. La cuestión fundamental ahora mismo es que el grafeno es uno de los materiales más caros que hay en la Tierra. Y pensando que, por ejemplo, con un gramo de grafeno prácticamente se podría cubrir la superficie de un campo de fútbol y que un fragmento de 1 centímetro cuadrado de grafeno de buena calidad puede costar como 300 euros, pues probablemente en relación al peso es el material más caro. Entonces, ahora mismo fundamentalmente se produce grafeno, pero no tanto se aplica. Hay un exceso de producción, digamos, de alguna manera. Y eso, al fin y al cabo, cuando hay un desbalance entre la parte que se puede aplicar a la parte de la cual se está sacando una rentabilidad en la sociedad con la parte que se está produciendo, al final desemboca en una burbuja.